Si no hubiera conocido a Dios que me ama, Cristo, yo te amo. Cristo te amamos. Cristo, venimos a usted, Padre, en esta mañana a darle las gracias, Señor. A darle las gracias porque aquí está tu iglesia. Aquí está tu pueblo. Aquí está postrado ante ti, Señor, para decirle que usted gobierna nuestras vidas. Que usted lo hace todo posible. Que podemos caminar en valle de sombra, pero su cayado está presente con cada uno de nosotros. Te damos gracias porque podemos estar en este momento alabando tu santo nombre. Porque podemos decirte, gracias Espíritu Santo de Dios. Porque nos fortalece, porque nos ama, nos abraza. Y tu iglesia cristiana de la familia Canaán dice amén, amén, amén. Dale un fuerte aplauso, aleluya. Bienvenido todos los que se están conectando en este momento desde el Facebook, desde todas las redes, desde Santa Cruz, Bolivia, para las naciones. La palabra de Dios viva y eficaz que transformará nuestras vidas. Bienvenidos, ¿cómo están? Amén, gloria a Dios. Dale un aplauso al Señor. Gloria, gloria, gloria. Tenemos casa llena, tremendo. Quiero invitar a los niños que pasen a su salita, a su pultito, a su escuela bíblica, los prejuveniles también. Pero antes de que se siente, amada iglesia, ¿quiénes vienen por primera vez hoy día? Levante su mano, ahí tenemos uno, dos. Gloria a Dios, démosle un aplauso, 3, démosle un aplauso. Bienvenido. ¿Qué se le dice? Bienvenido. Vuelva. Aleluya, gloria a Dios. Tremenda alabanza. Pueden tomar asiento, podemos estar ahí acomodándonos. Saludarlo al que está a tu lado, decirle bienvenido. Ponete chinito. Cuidemos la distancia, los barbijos, mantengamos la separación, eso es muy importante. Invitamos a que nos centremos en lo que el Señor tiene preparado. Venimos con una serie de prédicas y estudiando realmente un mensaje poderoso y transformador para nuestra vida. Con el hermano Sebastián hemos estado proyectando una enseñanza para el pueblo de Dios, lo que las Escrituras tienen como mensaje, como imagen para seguir y el camino que trazó Cristo. Cristo en su corazón concibió una iglesia.
y nos lo dejó en la palabra de Dios para que nosotros podamos entenderla, podamos extraer esa palabra, aplicarla en nuestro corazón y poder caminar día a día como iglesia. ¿Amén? ¿Cuántos dicen amén? ¿Se acuerdan ustedes que el hermano Sebastián el anterior domingo terminó haciendo un desafío sobre el compromiso, sobre la fidelidad, sobre lo que es estar en unión, en unidad, en armonía como pueblo, y lo importante de entender que una iglesia tiene que ser comprometida entre hermanos. ¿De acuerdo? Entonces nosotros vamos a seguir un poco con este compromiso y fidelidad que la iglesia tiene que tener para ir entendiendo el concepto de iglesia. Yo puedo hacer preguntas como, ¿cómo definiría usted la iglesia? ¿Cómo definiría usted la iglesia? Entonces vamos a mirar un poco que la iglesia proviene de, la palabra iglesia proviene de un griego que era eclesía y significa asamblea. Amén. Asamblea. Y dice la palabra, la historia y la enseñanza y el vocablo que esto se usaba para referirse a un grupo de ciudadanos que eran llamados con un objetivo. Primero era un objetivo cívico, para juntarse para un bien común. Entonces a esto se llamaba eclesía. Esto es una asamblea. ¿De acuerdo? Detrás de esta palabra eclesía está esta asamblea convocada y que posee un grado de autoridad. Cada uno de los que estamos acá reunidos en este momento como iglesia, tiene un grado de autoridad. ¿Por qué? Porque estamos reunidos con un propósito. ¿Y cuál es el propósito? Esta palabra se usa para señalar a la iglesia de Cristo como una asamblea de aquellos que han sido llamados por Cristo por medio del evangelio. ¿Para qué? Para que salgan del mundo y del pecado y para poner su fe en Jesucristo y someterse a Él como Señor. ¿Cuántos dicen amén? Dale un aplauso al Señor, porque estamos sometidos, sujetos al Señor, a Cristo. Amén. La iglesia entonces es una asamblea convocada por Dios mismo. Por ejemplo, cuando Pablo escribe en la carta a la iglesia de Roma, se refiere a ellos como los llamados de Jesucristo. Los amados de Dios que están en Roma y como los llamados a ser santos, dice Romanos capítulo 1, versículos 6 y 7. ¿Por qué son amados del Padre? Fueron llamados a ser santos. Esto es importante, iglesia. Estamos reunidos y estamos siendo llamados, ¿para qué? Para salir del mundo, para salir del pecado, para dejar los rudimentos del mismo mundo con el que estábamos y adquirir y entender y renovar rudimentos de la fe para poder aplicarlos en esta nueva caminar de santidad. Entonces definimos que lo que es una iglesia local, ya hay una definición que nos agradó porque hemos estado mirando algunos conceptos, una definición de John Piper, un autor cristiano muy conocido, que dice que la iglesia local, esto es una iglesia local, ¿cuántos dicen amén? Es un grupo de creyentes. ¿Se acuerda cuando el hermano Sebastián el anterior domingo habló de que tenían que ser bautizados? Porque así dice la palabra, grupo de creyentes que tienen que ser bautizados y comprometidos a cuidarse unos a otros. Hizo un desafío a la iglesia. ¿Te has preguntado por el hermano que no vino? Hizo un desafío. Esta semana intentaste buscar algún hermano que no ha venido. Y esto es importante como iglesia. Ahora, este grupo de creyentes bautizados, comprometidos a cuidarse unos a otros, se reúnen regularmente. ¿Para qué? Para adorar a Dios a través de Jesucristo y para ser exhortados por la palabra de Dios
y para celebrar las ordenanzas de Cristo. ¡Wow! Tremenda definición. Entonces, nosotros tenemos que entender que las ordenanzas de Cristo tienen que ver con el bautismo, la Santa Cena y muchos rudimentos que Dios nos da. Entonces, tenemos que preguntarnos, ¿cómo estamos? ¿Cómo estamos? Porque ahora vamos a ver que la asamblea, ¿no?, llamada nosotros, conforman la iglesia. Porque la iglesia no es este templo. La iglesia no es este techo que entre muchos hicimos. No tiene nada que ver con la construcción. Tiene que ver con nosotros, amados hermanos. ¿Cuántos dicen amén? Aleluya. Dice la palabra de Dios en Efesios capítulo 1, versículos 22 y 23. Y sometió, dice, todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. A ustedes, a nosotros, la cual es su cuerpo y a plenitud aquel que todo lo llena en todo. 1 Corintios capítulo 1, versículo 2 dice, a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados. ¡Wow! En Cristo Jesús, llamados a ser santos con todos los que en cualquier lugar invocan su nombre, de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Son conceptos bíblicos bien claros para cada uno de nosotros. Es decir, cuando uno dice, vamos al templo, ¿estará cierto? ¿Estará correcto? ¿Estará errado? Y eso es lo que vamos a ir mirando. Esto es lo que vamos a ir mirando. La iglesia, como se habló, dice en 1 Corintios capítulo 3, versículos 16 y 17. ¿No sabéis que sois el templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Y si alguno destruyere el templo de Dios, a Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. ¿Cuántos dicen amén? Dale un aplauso a esta palabra, porque ahí te dice cuál es el templo. ¿Quién es el templo? Diga, yo soy el templo. Diga, yo soy el templo. Yo soy el templo. En tu casa, hermano, yo soy el templo. Y nosotros como templo tenemos que buscar vivir en santificación. ¿Para qué? Para agradar a Dios. Para agradar al Espíritu Santo que mora en nosotros y no se contriste. Amén. La iglesia, entonces, no es un conjunto de actividades. La iglesia no son los programas espectaculares, como decía en la anterior prédica nuestro hermano. No son los tiempos hermosos de la alabanza y venir y escuchar la palabra y luego termina este culto y se acabó la iglesia. No es así. La iglesia es permanente, ¿no? La iglesia también se cree que, como decía, son sus líderes. Pero el hermano Sebastián hacía un desafío y decía, ¿qué si el pastor no viene a predicar? ¿Qué podemos pensar? Decía. Si el pastor no aparece, le tocaba estar, le tocaba venir, le tocaba estar en este momento frente a ustedes, pero de pronto el pastor no aparece. ¿Qué van a pensar? Es un irresponsable, ¿ah? Es alguien que no tiene ministerio, es alguien que no cree. Pero cuando uno de ustedes deja de venir a congregarse, a estar unido en oración y en espíritu, ¿quién le pregunta? ¿Por qué no has venido? ¿Quién pregunta? Y la iglesia tiene que congregarse, porque terminaba la prédica del anterior domingo diciendo que uno de los síntomas o uno de los signos de la apostasía es no congregarse. Y congregarse quiere decir compartir, estar unidos, estar juntos. Sentir tu dolor, sentir tu alegría, sentir tu amor, sentir tu necesidad. Compartir, decía alguno, compartir riqueza es bonito, pero compartir pobreza nadie quiere. ¿Ah? Entonces nosotros, dice la palabra de Dios, bienaventurados los pobres de espíritu. Aleluya. Y eso quiere decir los que somos humildes o los que son humildes. Y eso es lo que nosotros tenemos que ir viendo. Dice la palabra de Dios que
que en Efesios capítulo 4, versículo 11 y 12 dice que Él mismo constituyó a cada uno con una función, ¿es cierto? Dice que Él constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores, y maestros. ¿A qué? ¿A fin de qué? A fin de perfeccionar a los santos. ¿Para qué? Para la obra del ministerio. ¿Cuál es tu ministerio? ¿Cuál es tu obra? ¿Qué estás haciendo con el talento que Dios te dio? ¿Qué estás haciendo con lo que Dios te regaló? ¿Qué estás haciendo con lo que Dios te entregó como capacidad, como fuerza? Y esto es confrontante, iglesia. ¿Cuántos dicen amén? Pero todos los miembros tenemos una responsabilidad. Cada uno tiene una función, cada uno tiene algo para hacer, pero cada uno tenemos una responsabilidad que es cuidarnos unos a otros. ¿Cuántos saben con quién vive Carlitos? Deberíamos. Porque eso es la iglesia. Y ahí desde tu casa. Muchas veces pensamos solo en la familia, en los conocidos, en nuestro grupo, en nuestra pequeña familia. Pero ¿y qué de los otros? ¿Qué de la otra iglesia? Porque la iglesia es de Cristo. ¿Amén? ¿Cuántos dicen amén? Dale un fuerte aplauso al Señor. ¡Aleluya! Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 12 al 15, dice la palabra del Señor. Porque es vergonzoso, es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto. Mas todas las cosas, cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas. Porque la luz es lo que lo manifiesta todo. La luz manifiesta todo. Por lo cual dice, despiértate tú que duermes. ¿Cuántos dicen amén? Decirle de tu lado, despiértate, despiértate. ¿Cómo hago para introducirme? ¿Cómo hago para ver mi ministerio? Para ver en qué puedo ser partícipe. ¿Cómo ayudo a mi prójimo? ¿Cómo me hago partícipe de sus necesidades o de sus alegrías? Dice, levántate de los muertos y Cristo te alumbrará. Mira pues con diligencia cómo andás. No como necios, sino como sabios. Tremenda palabra del Señor para cada uno de nosotros. Así que como la iglesia necesita de los pastores, se puedan preparar, decía el hermano, para predicar, nosotros tenemos que prepararnos para predicar. ¿Ustedes han preparado sus corazones para recibir la palabra de Dios? ¿Han preparado? ¿Han orado? ¿Han venido a la iglesia diciendo, Señor, abro mi mente, mi corazón para que tú hables? Me transforme, me digas lo que yo quiero hacer, pero en ti y tú en mí, porque de eso es lo que se trata esto. La iglesia, vamos a ver qué es un pueblo, y es un pueblo comprado por sangre. ¿Amén? Y vamos a ver, fíjense, Efesios capítulo 5, versículo 25. Este pasaje se usa mucho para ayudar, para ministrar, guiar al matrimonio. Pero realmente lo que nos dice acá Cristo es que ustedes, nosotros somos la esposa. Amén. Y dice la palabra, maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla. ¡Wow! Y habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo como una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, que no tuviese arruga ni cosa semejante, sino que fuera santa y sin mancha. Así es como debemos estar, presentados delante del Señor. Este fue el diseño, el plan de Cristo para salvarnos. Pero el plan de Cristo no fue salvarte a ti, a mí, a ti. No fue. El plan de Cristo fue salvar a una comunidad,
a un pueblo, a una nación. ¿Para qué? Para que todos juntos estemos unánimes en un mismo sentir para adorarlo, para bendecir su nombre, para acatar sus normas, sus decretos, sus mandamientos y poder ponerlos por obra en nuestra vida y en la vida de la comunidad. La transformación de las naciones se va a dar cuando transformemos nuestros corazones. ¿Cuántos dicen amén? Dale un aplauso al Señor. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Dice la palabra de Dios en Tito, capítulo 2, versículo 14. ¿Quién se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo? Aleluya. Un pueblo propio y un pueblo celoso de buenas obras. Si nosotros pertenecemos al pueblo de Cristo, si nosotros estamos en esta asamblea, si nosotros estamos como iglesia, ¿estamos celosos de buenas obras? Y cuando decimos buenas obras, ¿qué quiere decir? No simplemente salir y dar, no simplemente hacer algo para que te vean. ¿Cómo está tu ser interior con tu prójimo, con tu esposa, con tu primo, con tu hermano? ¿Cómo están tus iras, tus disensiones, tus peleas, tus celos? ¿Cómo están tus obras de la carne? Porque eso es un pueblo celoso. Es un pueblo celoso por la santidad. ¿Para qué? Para agradar a Dios, porque somos el templo del Espíritu Santo. ¿Cuántos dicen amén? Dale un aplauso al Señor. Aleluya. Ahora, podemos ver que este deseo de Cristo, en un versículo de la oración intercesora que se escribe en Juan capítulo 17, versículo 11, dice: y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo. Y yo voy a ti, Padre Santo, a los que me has dado, guardalos en tu nombre, para que sean uno, así como nosotros. Fíjense, Cristo orándole al Padre por ustedes, por nosotros, por mí, por este pueblo, para que seamos uno, como Él es uno. Entonces tenemos que ir entendiendo que este mensaje de hoy podemos también ver dentro de la epístola de Romanos que escribe el apóstol Pablo, que fue escrita en el año 57 después de Cristo, después de que Cristo fue crucificado, después de que Cristo fue inmolado, después de que Cristo murió por ti y por mí. Y en este tercer viaje misionero que hizo desde la ciudad de Corinto, él escribe esta epístola y podemos dividirla en dos. La primera parte, podemos ver que él instruye a los cristianos en Roma respecto a la vida cristiana. Enseña. Ahora, la segunda parte lo pone en práctica. La segunda parte del libro de Romanos nos enseña a cómo vivir practicando lo que Cristo quiere para su iglesia. Amén. Y vamos a mirar un poco. El libro de los Romanos, pues nos explica esto y dice, veamos el capítulo 12, versículo 9 al 13. Aquí nos da algunos consejos de cómo vivir el evangelio. Amén. Cómo vivir en una iglesia sana. Y dice así, versículo 9: el amor sea sin fingimiento. Wow, qué profundo. Y a veces no damos mucha importancia a esto. El amor sea sin fingimiento. Aborreced lo malo, seguid lo bueno. Dice, amaos los unos a los otros con amor fraternal. En cuanto a honra, prefiriéndonos unos a otros. ¿Quiénes se tienen que preferir? El pueblo de Dios. Este mensaje es para los hijos, para los creyentes. No es para el que no está en la iglesia. No es para el mundo. Es para cada uno de nosotros, los que estamos en este lugar, los que estamos conectados. Dice la palabra de Dios, en lo que se requiere a diligencia. Estoy en el versículo 11, no se pierdan. ¿Están conmigo, iglesia? ¿Cuántos dicen amén? Aleluya, dale un fuerte aplauso. Ahora dice así, en lo que requiere a diligencia, no perezosos,
no perezosos, sino fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. ¿Cuántos están sirviendo al Señor? Aleluya, gloria a Dios. Date un aplauso, aleluya. El versículo 12 nos dice: gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación y constantes en la oración, compartiendo las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad. Esto es tremendo. Y yo quiero hablar con esto de algo muy importante que tenemos que tomar en cuenta, que se tocó como última parte, cuando dijo: uno de los signos de la apostasía es no congregarse. Síntomas, signos. ¿Quién sabe que en estos tiempos, en estos momentos, lo que más importa son tus síntomas y tus signos, ¿no es cierto? ¿Quién tiene fiebre en este lugar? ¿Ah? Nadie, ¿no? Estamos atentos a eso. Estamos que no queremos saber porque son síntomas de alguna enfermedad. Y vamos a ver ahora síntomas de una enfermedad que puede haber en una iglesia. Signos de enfermedad que pueden haber en una iglesia. Signos de salud que pueden haber en una iglesia. Y eso lo vamos a ver con la palabra de Dios. Amén. A ver, hablemos de esto. Los seres humanos tenemos signos vitales. Yo me acuerdo que cuando me diagnosticaron un proceso de salud que ya lo vencí. Dicho sea de paso, démosle un aplauso al Señor. Yo pasé un proceso de salud cardíaco. Me pidieron una serie de análisis. Me pidieron una infinidad de ítems, más de 25 ítems. Que colesterol, que BDR, que una cosa, la otra. Entonces son síntomas. ¿Para qué? Para saber cómo está nuestra salud. Y nosotros como iglesia ahora tenemos que ver cómo está nuestra salud. Por ejemplo, vamos a hablar en forma rápida de qué signos o síntomas tendríamos que tener. Tendríamos que tener una presencia apoderadora de Dios en la iglesia. ¿Cuántos dicen amén? En tu cuerpo, en tu mente, en tu pensamiento, ¿está apoderándose de ti el pensamiento de Dios? ¿La presencia de Dios? ¿Estoy constantemente poniendo por obra lo que Dios dice? ¿Estoy creyendo perfectamente que Él está transformando mi vida? La alabanza que exalta a Dios. Eso tiene que haber todo el tiempo en nosotros. La iglesia saludable se reúne regularmente como una expresión que es alabar a Dios. Tenemos disciplinas espirituales. Aprendemos a crecer en comunidad. Tenemos una dedicación amorosa y atenta entre miembros. Esas cosas tenemos que ir mirando. Tenemos desarrollo de líderes y siervos. Vamos pensando. Yo simplemente soy una persona que me conecto los domingos o vengo a la iglesia solamente el domingo. Porque si es así, amado hermano, te quiero decir que Dios quiere algo mucho más profundo de ti. Dios quiere algo mucho más fuerte de tu vida. Dios quiere que entregues mucho más de lo que tienes. Porque Él te dio talento, Él te dio dones y no te lo dio para guardarlo, no te lo dio para quedártelos, te lo dio para que lo multipliques, para que lo hagas cada día más. Amén. Entonces nosotros tenemos que ir entendiendo que si tenemos todos estos síntomas, tenemos que tener pues una sabia también administración y una responsabilidad con la iglesia y con los hermanos. Tenemos que tener mayordomía y tenemos que tener generosidad. Ahora, volviendo al pasaje de Romanos que pusimos, estamos en el versículo 9 de Romanos 12, cuando dice: el amor sea sin fingimiento, aborreced lo malo y seguid lo bueno. El apóstol Pablo motiva a la iglesia ¿a qué? A que nos amemos unos a los otros. Que tu amor sea sincero, sin hipocresía, sin máscara.
Yo he visto muchas cosas en mi caminar. Lo amo, pastor, me han dicho. Y después, ay, este gordo. ¿Ah? En nuestro caminar, ¿cómo estamos? Fui a verlo al pastor, fui a verlo al líder y no me ayudó. No me dijo lo que yo quería escuchar. Me dijo otra cosa que yo no puedo hacer. Entonces me voy, porque el servicio de esta iglesia no me gusta. Fíjense, amados hermanos, compromiso. Hablé con unos hermanos, un hermano de la alabanza, diácono, y le digo, ¿qué tal si hacemos algo para mejorar el sonido de la batería? En 3 días estaba hecho esto. Yo no sé cómo lo hicieron. Solo decidieron con Dios y con el Espíritu Santo hacerlo. Esto es lo que la iglesia tiene que hacer, compromiso. Unos a otros, ¿para qué? ¿Para agradarlo a ustedes? No, le aseguro que no. Le aseguro que lo que quieren es agradar a Dios. Amén. Dale un fuerte aplauso al Señor. Y esto es importante. Este tipo de amor sincero no es el que mostró Judas la noche que entregó a Jesucristo, cuando vino y lo besó en el rostro y le demostró, ¿qué cosa? Un amor hipócrita. Porque yo puedo decir, amo la iglesia, amo los pastores, amo los líderes, amo lo que haga, gloria a Dios, amén, amén. Pero no hago nada por ser partícipe. Y esto es importante, que nosotros nos confrontemos, que nosotros nos exhortemos. Pablo nos dice que el amor no es un mero sentimiento, porque dice aborrecer lo malo, seguir lo bueno, significa que el amor cristiano es santo. Es decir, deja la vieja manera de vivir y prefiere un estilo de vida moralmente sano. Porque te vas a encontrar en la sociedad apretado con tus necesidades y dejando de ser santo, o no practicando la hospitalidad o el amor sincero con mis hermanos. ¿Por qué? Porque no tengo tiempo. Siempre digo esto, tengo hermanos que oran tanto por algo y cuando lo consiguen no tienen tiempo más para orar porque están muy ocupados. Pero no es en esta iglesia, tranquilo, es en otra iglesia. ¿Cuántos dicen amén? Dale un aplauso al Señor. Aleluya. Gloria a Dios. Dice la palabra de Dios en Primera de Juan, capítulo 4, versículos 16 y 18. Y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros, porque Dios es amor. Y el que permanece en amor, permanece en Dios y Dios en él. ¡Wow! Aquí está uno de los puntos fundamentales. En esto se ha perfeccionado el amor en nosotros para que tengamos confianza en el día del juicio. Pues como Él es, así nosotros en este mundo. En el amor no hay temor. ¿Cuántos dicen amén? Sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Tremendo. El verdadero amor se manifiesta de la manera que actuemos y que hablemos. De la manera que actuemos y que hablemos. Dios quiere una iglesia con osadía. ¿Cuántos dicen amén? Dios quiere una iglesia comprometida. Dios quiere una iglesia que busca. Dios quiere una iglesia que da. Dios quiere una iglesia que recibe. Dios quiere una iglesia que crezca hacia Él, no hacia el mundo. Dios quiere una iglesia sin hipocresía. Aleluya. Así que la iglesia saludable es aquella que se compone por personas que aman a Dios. Levante la mano quien ama a Dios en este lugar. Aleluya. Tremendo. Y esto es la iglesia. Una iglesia que ama a Dios y se aman unos a otros con sinceridad. Mira al que está más cerca. Pero no mires a tu primo, a tu hermano, a tu esposa. Mira a alguien que no conoces y decirle te amo.
Decirle te amo. Te amo. Porque el amor es una decisión, dice la palabra. Yo decido amar. Al amarnos unos a otros, vamos a reflejar a Cristo. Y esto atraerá a otras personas. Ustedes no han visto cuando ves un amor así, un matrimonio de muchos años. Estoy mirando a uno ahí, no voy a decir a quién. Y de pronto da ganas de casarme de nuevo. Esto hace el amor de Cristo. Cuando una persona refleja el amor de Cristo y camina con paz, camina con bondad, camina haciendo la obra del Señor, hay otras personas que dicen, yo quiero. La iglesia tiene que ser esto, tiene que atraer a personas, tiene que ser como panal de miel para el que quiere dulce. Amén. Y esto es lo que nosotros tenemos que llamar. No son los líderes, no son los pastores, no es la estructura, no es esta pantalla, no estos equipos. Estas son bendiciones del Señor. Pero la iglesia somos nosotros, somos el pueblo. Somos la asamblea del Señor. ¿Cuántos dicen amén? Pueblo escogido, real sacerdocio. Aleluya. Segundo síntoma o signo de una iglesia saludable es la humildad. La humildad. Porque dice, amaos los unos a los otros con amor fraternal. En cuanto a honra, prefiriéndoos unos a otros. La iglesia de Cristo no es una mera institución, somos familia de Dios y debemos honrar al otro más de lo que el otro me honra a mí. Y esto es fundamental. Cuando hay discusión, cuando hay pleito, cuando hay enojo, cuando hay ira, cuando hay contienda, uno empieza a decir, pero yo tengo la razón. Yo he pasado desiertos difíciles teniendo la razón. Y cuando le entregué la razón, empecé a andar en pastos delicados. ¿Entienden? Y eso es importante entenderlo. Pablo motiva a evitar esta falsa humildad y cultivar una verdadera humildad. ¿Cómo podemos lograr esto? Esto sucede si entendemos y aplicamos el Evangelio de Cristo en nuestra vida y andamos bajo la sombra de la cruz. Amén. ¿Por qué? Porque Cristo fue capaz de dejar de ser Dios para nada más que venir a morir por ti, a morir por ti, a morir por mí, a morir por cada uno de los que está en este lugar. Y si nosotros miramos la sombra de la cruz en nuestras vidas, vamos a reflejar el amor de Cristo y vamos a tener una verdadera humildad, no una falsa humildad, una humildad que te dice, tú eres mejor, tú eres más grande, yo te entrego. Y esto es importante porque dice Gálatas 2:20, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, dice el apóstol Pablo. Mas vive Cristo en mí y ahora que vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. ¿Cuántos lo entienden y dicen amén? Dale un aplauso al Señor. Una iglesia que aplica el Evangelio es una que tiene miembros humildes. Yo tenía un pastor que decía, acá no hay ovejas, acá hay camellos, decía. No es en esta iglesia, es en otra. ¿Por qué? ¿A qué se refería? Personas que vienen a recibir un pasto, un alimento en una iglesia, y el pasto y el alimento es la palabra de Dios. ¿Cuántos dicen amén? ¿No? Entonces hay animales, hay algunos que iban a buscar alimento, pero son grandes, son orgullosos, son soberbios, no se miran unos al otro. Entonces esto llamaba así, ¿no? Camellos. Yo reía con esas historias. Entonces yo te pregunto, sinceramente, ¿estás interesado en tu hermano? ¿Estás interesado a que triunfe en lo que está haciendo? Nosotros trabajamos con restauración y rehabilitación de personas de conductas adictivas.
Y realmente lo que nosotros hacemos, no lo hacemos por vanidad, por orgullo o porque nos digan, wow, podés hacerlo. Porque es un ministerio que trae muchos sinsabores. Es un ministerio en el cual muchas personas dicen, no, yo abandono, yo dejo, yo no puedo, yo no quiero. Pero ¿saben qué es lo que nos lleva adelante en este ministerio? El querer que las personas triunfen. Porque si nosotros pudimos triunfar ante el pecado, si nosotros pudimos triunfar y salir de la esclavitud y salir de las cadenas que nos oprimían, también ellos pueden hacerlo. ¿Cuántos dicen amén? Dale un fuerte aplauso. Aleluya. El mejor ejemplo es el de Cristo. Él vino a la tierra, dio a su vida por nosotros. Él no se estimó mejor que nadie y dejó algo para que fuéramos nosotros. Para que fuéramos nosotros, nos dejó algo más grande que Él. Él dijo, harán obras mayores que las que yo hice. ¿Cuántos dicen amén? Y eso, iglesia, tenemos que entender el poder que tenemos en nuestra vida y en nuestros corazones. Y eso es fundamental de entenderlo. Así es como salimos adelante. Ese es el carácter desarrollado de un cristiano. Uno que refleja a Cristo, porque Cristo no vino a perder, vino a ganar. Aleluya, dale un fuerte aplauso. Yo debo menguar para que Él crezca, dijo Juan el Bautista. Y Juan el Bautista estaba bautizando 3,000, 4,000, 5,000, una iglesia llena, y viene Jesús y dice, he aquí el Cordero, he aquí. Y Él dijo, yo voy a menguar para que Él crezca. Y hay muchos ejemplos. Fijémonos, se me ocurre ahora el ejemplo de Hechos, capítulo 8, del versículo 5 al 8, habla sobre un pasaje de Felipe, un gran hombre de Dios. Este hombre estaba predicando la palabra, estaba reuniendo gente, estaba haciendo maravillas, estaba haciendo milagros, estaba convirtiendo personas. Habían cientos de miles alrededor de él, por decirlo. Pero vino una voz que le dijo, y lo vamos a ver en la palabra, un ángel del Señor. Estoy en Hechos capítulo 8, versículo 26. Un ángel del Señor le habló a Felipe diciendo, levántate y ve hacia el sur por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, en el cual es desierto. Estaba predicando la palabra ante multitudes, estaba haciendo grandes cosas, pero vino una palabra del cielo, una palabra del Señor, en la cual le dice, deja lo que estás haciendo y andate al desierto. ¡Qué difícil! Cuando escuchas una palabra del Señor en tu corazón que te dice, esto no te sirve, este trabajo no te sirve porque no podés venir los domingos a la iglesia. Este trabajo no te sirve porque no te deja orar. Este trabajo no te sirve porque no te deja estar en comunión. Y no somos capaces de renunciar a nada por el Señor. Pero no es en esta iglesia, es en otra iglesia. Y dice la palabra del Señor que Felipe se levantó y se fue. Y lo más hermoso que describe, yo me imagino, hay un pasaje, Felipe corriendo en esos caminos del desierto, cuando aparece una carroza en el cual venía, dice la palabra del Señor, un etíope eunuco que era funcionario de Candes, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros y había venido a Jerusalén a adorar. Iba este señor arriba de la carroza, el tesorero de Candes. Y Felipe corre. Y cuando lo ve, dice la palabra que estaba leyendo Isaías 61 y estaba orando al Señor. Y Felipe le habla del Señor y le habla del bautismo. Y él dice, ¿y por qué me impide bautizarme? ¿Qué impide que yo realmente sea una persona con todos los preceptos, mandamientos y conceptos que Dios tiene? ¿Qué impide? Y le dice, nada. Y en un charco de agua, ahí mismo lo bautizó.
Fíjense qué hermoso. Dejó a miles para ganar a uno. Dale un fuerte aplauso al Señor. Dale un fuerte aplauso al Señor. El Señor te está diciendo, gana uno. Gana uno. Dios quiere que nos comprometamos a servir unos a otros. Dios nos llama a esto. Por eso dice en Hebreos 12, dice, os ruego que presenten su cuerpo en sacrificio vivo. Y hacete esta pregunta. ¿Has presentado tu cuerpo en sacrificio vivo? Yo sé que hay muchos que sí. Yo sé que hay muchos que realmente presentan su cuerpo en sacrificio vivo. Pero sé que hay otros que pueden presentarlo mejor. ¿Cuántos dicen amén? Hay otros que se van a comprometer. Hay otros que van a hacer cosas. Hay otros que van a hacer cosas mayores. Porque este es un pueblo que quiere agradar a Dios. Amén. En Apocalipsis leemos en capítulo 3, versículo 15 al 16, cuando nos habla de la actitud que debe tener cada creyente. ¿Cómo debemos ser nosotros? Dice, por cuanto no eres frío, ni eres caliente, sino tibio, te vomitaré de mi boca. Esto es fuerte, hermano, como iglesia. Como iglesia no te quiere rellenando asientos el Señor. No te quiere prendido en una conexión que está bien. Te quiere actuando día a día. Te quiere interactuando con tu familia. Te quiere dando amor. Te quiere mostrando el amor de Cristo en tu vida para atraer a otro. ¿Cuántos dicen amén? Aleluya. Entonces, en la iglesia hay dos tipos de creyentes o de cristianos. Los comprometidos, los diligentes, los fervientes y los que son apáticos y también tibios y perezosos. Amén. Esta iglesia, ¿de qué está compuesto? Los primeros, dice él. Gloria a Dios. Demos un aplauso al Señor. Aleluya. Aleluya. Vamos apurando. Cuarto signo, la perseverancia. La perseverancia está en Romanos 12:12, que dice, gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación y constantes en la oración. Eso es perseverancia en tres actitudes. Y vamos a verla las tres actitudes. La perseverancia en la esperanza. Dice, gozosos. Nuestra mirada, ¿dónde está? Nuestra mirada está en lo que tenemos. Nuestra mirada está en el trabajo. Nuestra mirada está en las bendiciones para estar gozoso. O nuestra mirada está en Cristo para sentir el gozo del Señor. En Cristo. Entonces dice la palabra del Señor en el Salmo 121. Alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Esa es la actitud que debemos tener en la perseverancia, en la esperanza. Debemos tener una perspectiva eterna y vivir nuestras vidas confiando en Cristo, que Cristo lo hace, que Cristo lo puede y que Cristo te cambia. ¿Cuántos dicen amén? Dale un fuerte aplauso al Señor. Aleluya. Ahora tenemos que ver la perseverancia en la paciencia, porque dice la palabra del Señor en la segunda parte de este versículo, sufridos en la tribulación. Cualquier problema, cualquier circunstancia, adversidad, la podemos sobrellevar con Cristo. ¿Cuánto no hemos pasado? Angustia. Yo sé que tengo hermanos, amigos, que venimos orando, que venimos hablando sobre problemas, sobre necesidades, y han pasado 1 año, 2 años, y seguimos hablando sobre lo mismo, pero estamos aquí perseverando en Cristo. ¿Cuántos dicen amén? Aleluya. ¿Y sabes qué? Te voy a dar una buena noticia. Cristo te va a dar lo que necesitas a tu vida, porque el que cree en Él, dice que para Él todo es posible. Amén.
Entonces, vamos a darle un aplauso. Aleluya. Tercer punto, comunión con Dios. Dice, constantes en la oración. Estoy hablando del tercer punto del cuarto signo. Constantes en la oración. Para poder ser pacientes en los sufrimientos, debemos tener comunión con Dios. ¿Cómo yo puedo ser constante sufriendo si no estoy relacionado, si no estoy en oración, si no estoy hablando, si no estoy orando, si no estoy leyendo su voluntad? ¿Cómo puedo ser? Es imposible. Imposible. Nosotros tenemos que entender que en esta comunión tenemos que preguntarnos, ¿soy feliz? Y te vas a responder que sí. Tal vez no tengas las cosas que estás pidiendo, pero tenés un momento especial con el Señor. Tal vez tu chequera no está llena, tal vez el trabajo no está como lo quería, tal vez la enfermedad te está atacando. Tal vez haya familias sufriendo en este momento por la pandemia. Ayer estuve participando de la ceremonia de un familiar mío de despedida, de entierro. Pero estoy gozoso porque sé dónde está. Sé que se adelantó. Y yo tengo que entender que con esta comunión voy a ser pues constante en la oración. Yo no voy a dejar de amar a Dios porque ha pasado esto. No voy a dejar de creer que Dios todo lo puede. Yo tengo que creer que Dios tiene caminos perfectos y tiene propósitos para cada vida, para cada uno de nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, nosotros tenemos que preguntarnos, ¿estoy caminando constantemente con Dios? Y en el día te tenés que preguntar, ¿verdaderamente estoy caminando con Dios? Y vas a ver cuántas veces te encontrás fuera del camino de Dios. La iglesia saludable persevera en medio de las pruebas. ¿Cuántos dicen amén? Esta es una iglesia que persevera. Dale un aplauso al Señor. Es una iglesia que está unida, que está constante, que cada día hay más gente. Es una iglesia que tiene visión, es una iglesia que quiere crecer. Yo ya estoy viendo hasta el final de mi mirada lleno de personas buscando de Dios. Porque soy constante en la oración. Porque estoy gozoso en la tribulación. Así que, amados hermanos, nosotros tenemos que entender cuán importantes son estos síntomas y estos signos. Y vamos a ir con el último signo. Es el último signo de este pasaje, porque podemos encontrar cientos de signos y síntomas de una iglesia saludable en la palabra de Dios. No nos da el tiempo. Vamos a hacer como Pablo cuando estaba predicando 3 horas y Títico cayó desmayado ahí de tanto esperar, se durmió. No. Pero vamos a hacer una iglesia que va a buscar en lo personal cuáles son los síntomas que yo en mi vida, en mi cuerpo, en mi pueblo, en mi corazón tengo para mejorar en la semana. Y vamos a ver este quinto punto o quinto signo que está en Romanos 12:13. Compartiendo las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad. Le quiero decir que entramos en un tema que a muchos no les gusta entrar. Entramos en un tema que a muchos miembros de la iglesia no les gusta escuchar. A muchos miembros de liderazgo no les gusta hablar porque pueden ser tomados mal. Pero yo les voy a decir que este tema nos compete a todos, a cada uno de nosotros. El apóstol Pablo fue el mayor fundador de iglesia. ¿Cuántos lo saben? ¿Sí? Y salía y predicaba y fundaba y hacía, pero para hacer, para salir, para viajar, para tener, ¿qué necesitaba? La contribución de los santos. Necesitaba de tu participación, de cada una de las personas para poder crecer en el ministerio. Todos se edificaban en ese tiempo en base a las buenas intenciones o promesas de bendición. No. Habían personas desinteresadas que daban todo por la iglesia. Y no digo que lo demos todo. Yo digo que lo demos totalmente todo.
Y no te estoy hablando de lo económico, te estoy hablando de tu corazón, te estoy hablando de tu decisión, te estoy hablando de tus talentos, te estoy hablando de tu tiempo, te estoy hablando de tu mente, te estoy hablando de tu santidad. ¿Se la estás entregando al Señor? Para poder edificar, para poder sostener, para poder hacer crecer estos ministerios. Cristo habló mucho sobre el manejo del dinero. Habló tanto como el amor. Incluso en el Antiguo Testamento encontramos consejos para cómo manejar la finanza. La Biblia nos habla todo, ¿no? Y podemos resumir de lo que hay en toda la Biblia, Antiguo y Nuevo Testamento. Dale a Dios primero y Él te dará a ti mucho más. Y cuando uno habla de dar, significa devolverle al dueño de todo lo que te prestó para que uses. Amén. Dale un fuerte aplauso al Señor, porque lo que tenés no es tuyo, lo que yo tengo no es mío. En el verso 13 se nos muestra una característica, o sea, de lo que estamos hablando: compartiendo las necesidades de los santos y practicando la hospitalidad, típica de las primeras comunidades cristianas. Las iglesias se cuidaban mutuamente. Muchos a mí me dicen, y hablábamos eso, de que tengo muchos gastos cuando como iglesia salimos a repartir alimentos. Como iglesia nosotros buscamos a los niños, nosotros damos. Nosotros somos una institución sin fines de lucro, como Fundación Renuevo, como el brazo social de la Iglesia de la Familia, que sale, busca y hace rescate a personas que no tienen familia o que tienen, pero jamás se ve lo económico primero. Se ve la necesidad, porque yo necesito dar, porque usted necesita dar, porque Cristo nos hizo para dar, para devolver lo que Él nos prestó. ¿Cuántos lo entienden y dicen amén? Dale un fuerte aplauso al Señor, porque una iglesia que da, una iglesia que invierte, una iglesia que busca, una iglesia que se entrega, crece. Aleluya. Y eso somos nosotros, porque esta no es la iglesia eres tú. La iglesia eres tú. ¿Cuánto estás dando? ¿Cuánto estás entregando? ¿Cuánto estás compartiendo con los santos? Porque santo es el que está a tu lado. ¿Cuántos dicen amén? Aleluya. Mi esposa levantó la mano. ¿Cuánto estoy dando? Aleluya. Un mandamiento nuevo os doy, dice la palabra del Señor: que os améis los unos a los otros. Así como yo los he amado, que también os améis los unos a los otros. En esto conocerán a todos los que son mis discípulos. ¿En qué los conocerán a ustedes? Si tienen amor uno con los otros. Amén. Si tienen amor uno con los otros. Yo quiero, amada iglesia, invitarlos a ponerse de pie. Yo quiero que entendamos algunas cosas, como dice la palabra del Señor en Filipenses capítulo 2, 3. Que no hagamos nada por contienda, por vanagloria. Que antes bien con humildad, estimando cada uno al otro como superior a sí mismo. Mira al que está a tu lado y decirle: sos superior a mí. Sos superior a mí. Porque en eso se conoce el amor. Debemos honrarnos los unos a los otros. Por eso, amada iglesia, mientras el Señor va ministrando nuestra mente, nuestro corazón, yo quiero decirte que tenemos un compromiso uno con otro. Tenemos una nueva manera de pensar y una nueva manera de vivir.
Dice que somos criaturas nuevas, que hemos dejado las cosas viejas. Las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas, dice la palabra del Señor. Y dice que toda obra que ya está preparada de antemano es buena para tu vida. Entonces somos un pueblo que tiene que entregarle al Señor todo lo que son la falta de amor, la falta de compromiso. Tiene que entregarle al Señor ese momento difícil o dificultad que tiene cada uno para comprometerse, para ser fiel. Por eso yo quiero que en este momento cada uno incline su rostro, incline su corazón, incline su vida delante de Dios y en este momento acepte el confrontamiento que Dios está haciendo a través de su palabra. Que le diga: Padre, toma mi vida, Señor, como un vaso de barro que está hecho, Señor, del material más común, que está ahí afuera en la tierra, para que pueda formarme, para que pueda hacerme y pueda contener tu gloria. Yo quiero que me transformes, Señor. Yo quiero que me comprometas, Padre. Siempre estás sobrando, aunque no pueda ver, estás sobrando, aunque no pueda ver, estás sobrando. Te damos gracias. Te damos gracias, Padre, porque tú estás obrando en nuestras vidas, porque tú estás haciendo una nueva criatura en nosotros, porque nosotros estamos entendiendo que somos un pueblo tuyo, comprado por tu sangre, que hemos venido, Señor, a hacer las cosas que tú has puesto en nuestro corazón, para poder confraternizarnos, para poder amarnos, para poder sostenernos, para poder dar lo mejor de nosotros unos a otros, y tu iglesia, tu pueblo, crezca unido en comunión, buscando poder reflejar a Cristo en nuestra familia. Por eso, amada iglesia, en este momento, si hay algunas áreas de tu vida que el Señor todavía no ha tomado, este es el momento de entregarla, hacer un pacto con Él. Dile: yo te entrego, Padre, te entrego estas áreas. Si tal vez no tengo humildad, si tal vez no tengo amor, si tal vez mi amor no sea real, no sea genuino, ayúdame, Padre. Ayúdame, Padre, a ser mejor. Ayúdame a tener el compromiso de sostener a los santos, de estar comprometido con la obra. Yo te pido, Padre, Espíritu Santo de Dios, que en esta mañana sea usted derramando la consolación a familias que están en este momento pasando dolor, a corazones que en este momento están preguntándose: ¿qué pasó? Pero yo quiero darle un mensaje de fe y de esperanza, que con Cristo todo lo podemos. Y aquí la iglesia cristiana de la familia Canaán se despide de la conexión a las naciones, al Facebook, diciendo: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y la iglesia cristiana de la familia en este lugar, reunida, presente, unos a otros, decimos amén, amén y amén. Dale un fuerte aplauso. Aleluya, aleluya.